Creer o no, es decisión de ustedes. A todas horas, en todo momento, suceden cosas que a simple vista no tienen explicación, pero que el día de hoy venimos a compartírselas a todos y cada uno de ustedes. No se les olvide suscribirse a este canal. Si tienes una historia, déjala aquí abajo en un comentario. El día de hoy vamos a tener la oportunidad de escuchar algunas de las historias más tenebrosas que suceden en carretera. Y para eso me acompaña en esta maravillosa velada un amigo que ha estado detrás del volante por muchos años. Alex, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Charlie? Muy buenas noches. Sí, efectivamente, ya algún tiempo, un poco más de 20 años, el tiempo que llevamos prácticamente detrás de un micrófono. Y sí, como bien comentas, ¿no? Historias de repente que te sacuden, ¿no? Historias que de repente te estremecen. Entonces, vamos a compartir una de ellas. ¿Qué te parece? Me parece genial. ¿Cuándo fue la primera vez que tú tuviste pues un acercamiento con algo paranormal, por así decirlo, ¿no? La primera vez que recuerdes. Vale, fíjate que la primera fue estaban construyendo una carretera, estaban haciendo una carretera. Ujú. Y pues íbamos, nos pidieron un viaje, llevar un equipo de audio. Pero sí ya nos tocó acercarnos a esta comunidad ya un poco noche, ¿no? Ya como las 11, 12 de la noche. Y sí recuerdo que subiendo, pues unas 4 o 5 curvas arriba veíamos, ¿no? Que venía bajando unas luces, ¿no? Como un carro grande, ¿no? Una camioneta de 3 toneladas más o menos. Pero ¿cuál es la sorpresa, no? Que pues empezamos a buscar dónde estacionarnos, ¿para qué? Para darle paso. ¿Por qué? Porque, pues, repito, era una unidad grande. Y pues había la construcción de la carretera, pues no permitía prácticamente que hubieran 2 unidades en circulación. Entonces era necesario buscar, ¿no? Y sí, efectivamente empezamos a buscar dónde orillarnos. Pero ¿qué crees? Lo más curioso es que el carro nunca lo encontramos. O sea, se miraron las luces a lo lejos. Venía, es bien sabido, ¿no? Trae todos los carros grandes, deben de traer por reglamento federal, reglamento de tránsito, deben de traer sus luces, conocidos como cuartos, pero son luces también que delimitan las dimensiones del vehículo. Ujú. Entonces podíamos darnos cuenta que era una camioneta pues grande, un carro grande. Y sí, lo estábamos esperando, pero simplemente nunca llegó. ¿Recuerdas la hora aproximadamente como Sí, que horas? como a las 11, 11 y media de la noche. Ok. Entonces, seguimos circulando, obviamente siempre con la precaución de que en cualquier curva nos iba a salir, ¿no? Así de que pues vamos a estar pendientes, alertas, y íbamos con mi hermano precisamente, ¿no? Esa ocasión iba él manejando. Y entonces empezamos a buscar, yo asomándome a la carretera, a la orilla, que por cierto, sí se veía algo oscuro, totalmente oscuro, mejor dicho, ¿no? Entonces lo poco o mucho que logra abarcar la luz del carro es la que te permite cierta visibilidad, pero no en un 100%. Y aprovechando esa visibilidad, pues procuro, ¿no? Buscar este carro y nunca lo encontramos. Pues ahí tenemos una pequeña previa de lo que vamos a estar escuchando. Platícame un poquito, ¿a qué te dedicas? ¿Qué clase de camiones son los que conduces? Generalmente el trabajo que más he estado desarrollando pues ha sido más lo que es transporte de pasaje. Ok. Sí, transporte de pasaje. En algunas comunidades le conocen como suburban, en otras comunidades les conocen como las combis. Uh-huh. Pero pues bueno, las unidades prácticamente tienden a ser las mismas. Te haré una pregunta que le hacemos a todos los invitados que siempre están en este canal. ¿Crees o no crees en lo paranormal? Fíjate que algo que sí te puedo comentar, Charlie, yo, pues, como bien sabes, me gusta, ¿no? Leer prácticamente parte de lo que es la Biblia, Uh-huh. ¿no? Y entonces en la cual también te narra, ¿no? De que existe tanto lo bueno como existe lo malo.
te habla de un mundo espiritual también. Entonces, obviamente, si tú al momento de leer y tomas la decisión de creer, pues también lo más correcto es que creas en todo lo que viene ahí, pues. Existe el bien y existe el mal. Exactamente, así es. Okay. Entonces, sí, precisamente por esa razón tengo esa certeza, ¿no? De que sí existen espíritus que nos han estado cuidando, que nos han estado siguiendo incluso, ¿no? Algunos le llaman espíritus acosadores. ¿Por qué? Porque todo el tiempo están tras de ti. Sí, todo el tiempo van a estar tras de ti y te van a andar siguiendo, ¿no? Y obviamente son los que de repente llevan información tuya, de repente por eso te acercas con una persona que te lee la mano y te dice, es que tú hiciste esto. ¿Pero por qué? Porque hubo alguien atrás de ti que llevaba cierta información. Ok, muy bien. Platícanos un poquito, vamos a entrar un poco más de lleno. Ahora sí, la primera historia, bueno, la segunda, porque nos diste una pequeña corta con anterioridad. Platícanos una historia para que la puedan escuchar todos los que nos están viendo en este canal, una historia de tu ruta. Fíjate que sí, como bien comentas, ¿no? Hay varias historias, ¿no? Pero te voy a dar una en especial. Una que sí, por un momento, incluso te repito, me hizo, pues ahora sí que estremecer un rato, ¿no? Sí me preocupó incluso. ¿Por qué? Porque también te comentaba yo, ¿no? Como operador, como chofer, tienes una responsabilidad en tus manos, la vida de tus pasajeros. Y cuando tú también tomas la decisión de creer, de estudiar en lo que es el tema de la Biblia, pues también tienes una responsabilidad en lo espiritual, ¿no? Entonces, esa ocasión venía yo en ruta, llegando a un paraje, a una desviación, me hacen, valga la redundancia, no me hacen la parada, ¿sí? Y sí, me bajo, saludo cortésmente ya a las personas que estaban allí, una señora con sus niños, y a un lado había también una persona ya mayor de edad, ¿no? Y me preguntan si llevo lugares. Sí, adelante, súbanle, bienvenidos, era por la mañana. Y en eso se me acerca la persona ya mayor de edad, me dice, oiga, chofer, ¿hay lugar para mí? Entonces, desde la pregunta me inquieta, ¿no? ¿Por qué? Porque en primera, pues, yo los vi todos juntos, parecían una familia. Cuando te hacen la pregunta, te das cuenta que no venían juntos. Y no había percatado de que su camisa la traía manchada, no me había percatado, me percaté más adelante. Y ya antes de subir me dice, me dicen el lugar donde iban a ir, ¿no? Vamos a tal comunidad. Sí, perfecto. ¿Cuál es el problema? Que me dice, dice, oiga, pero ¿qué posibilidades hay de hacer una parada intermedia? Perfecto, claro. ¿Dónde sería? Vamos, yo le digo, ahí en La Pera. La carretera la conozco, ¿no? Ya varios años viajando por ahí, pero no conocía yo que tenía ese nombre. Entonces le pregunto dónde es. No, vamos, yo le digo. Y sí, subimos y ya empezamos a caminar, a continuar el viaje. Y efectivamente, ¿no? En una curva me dice, aquí. Y yo me quedo sorprendido. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que pues, era un lugar totalmente deshabitado, totalmente desolado, o sea, no hay pues, rastros de vida humana, ¿no? ¿No había una población? No. Okay. O sea, no, sí han habido pastores, pero no era temporada. No era temporada, todos sabemos que por las temporadas los pastores de chivos por lo regular son los que llegando tal fecha venden sus animalitos y se desaparecen por un tiempo. Sí. Y más o menos fue después de, ¿no? Entonces, pues digo, ¿dónde? Sí encuentro un lugar donde estacionarme. Entonces yo me estaciono, prendo mis intermitentes, le abro la puerta y se baja rápido con una bolsa negra en la mano y una botella, pues, para mí que era una botella de agua, ¿no? Y se atraviesa la carretera
Y agarro y me alcanzo a dar cuenta, ¿no? Que la bolsa negra, ya una vez que atraviesa la carretera unos 5 o 6 metros más adelante, avienta la bolsa negra. Y destapa su botella y la comienza a rociar, ¿sí? A regar el líquido. Me llega el olor de que pues, era aguardiente. Aunque no era... No era agua, era aguardiente. Entonces, a mí se me ocurre en voz baja, ¿no? Le digo, que el Señor te reprenda, diablo mentiroso. Sí. Y hablamos así en este volumen, creo un poco más bajo tal vez. Y a la distancia en la que él se encontraba, a donde yo estaba, humanamente hablando, es imposible que te escuche. Sin embargo, él voltea y se me queda mirando con una mirada así media pesada y media molesta. Una mirada media retadora, así que te penetra. Pues. Y yo lo único que hice igual, seguir pidiéndole a Dios, ¿no? Que cuidara a mis pasajeros y que me cuidara a mí mismo, ¿no? Que cuidara la unidad. Entonces, cuando él se percata de esta situación, pues incluso la botella ya no la acabó de vaciar, la aventó así con lo que tenía el líquido. Se regresa, no me dice nada, se sube rápido. Y obviamente por cortesía también no puedo yo dejarlo ahí abandonado tampoco, porque no es tampoco la de un ser humano, ¿no? O sea, no podemos, hay que humanizarnos en esa parte, ¿no? Independientemente de lo demás. Ya cerré la camioneta, me subo y continúo el viaje. Y ya en ese trayecto, pues yo igual sí, seguí pidiéndole a Dios, ¿no? Precisamente para que, repito, cuidar a todos nosotros, ¿no? Pero venía todavía incluso la unidad se sentía algo pesada. Es algo, te repito, o sea, y peor aún, o sea, es bajada. Y sentir un carro con 10 pasajeros, ¿sí? En bajada, que te baje la velocidad, que se sienta pesada, es algo un poquito paranormal, ¿no? No es algo muy agradable, incluso como chofer, te quedas así de que cómo es posible que el carro se le dificulte un poco agarrar velocidad. Y sí, el primer tope, tanto el carro descansa como quiero pensar que esta misma persona. ¿Por qué? Porque en el primer tope aquí me bajo. Le abro la puerta y cuando él se acerca a bajar, pues me logro percatar precisamente que sí, su camisa traía manchas de sangre. Sangre, ¿cómo cuántos años tenía esta persona aproximadamente? Yo le calculo unos entre 70 y 80 años, más o menos, 75, 80. Ok. Entonces, pero en su camisa traía manchas de sangre. Entonces, yo saco conclusiones, probablemente lo que llevaba en la bolsa era un animal muerto. Sí. Después ya los mismos pasajeros me dicen, no, es que ese lugar lo han ocupado, ¿no? Para hacer sus presentes. ¿A qué se refieren con un presente? Cuando alguien no ocupa precisamente de visitar, ¿no? A algún brujo, algún medium, entonces ellos acceden, ¿no? A trabajar obviamente por dinero y para que también parte de su trabajo de ellos pueda surtir efecto. ¿Qué es lo que hacen? Pues llevan precisamente un animal muerto, lo sacrifican y llevan entre ellos el aguardiente. El aguardiente, muchos lo ocupan precisamente como una especie de protección, ¿no? Te bañan de aguardiente si es que fuiste a un lugar pesado, te rocean de aguardiente para alejar las malas vibras. Pero también lo ocupan precisamente en algunos ofrecimientos, como en este caso. Entonces ¿tú crees que la persona que se realizó todo ese ritual era un brujo? Prácticamente, y es que, y confirmo por qué, porque te repito, ¿no? O sea, no es normal que una persona de esa edad alcance a escuchar un susurro a una distancia de, ¿qué te gusta? Unos 10, 12 metros. Tú ya conocías ese lugar porque pues era como que un trayecto diario. Exacto. Sí. Pero no sabías que lo usaban para ese tipo de... Así es. Y de hecho, menos, o sea, no conocía ni el nombre de ese lugar. O sea, como bien le comentas, yo ahí pasaba ¿qué te gustan? 3, 4, hasta 5 veces por día. Entonces, conozco bien ese camino.
pero no puedo decir perfectamente porque no sabía yo primero qué nombre tenía, y segundo, cuál era el lugar, o sea, para qué fin ocupaban ese lugar. Entonces, incluso en ese mismo lugar, pero en la parte más alta, se logra ver a distancia que por ahí pasaba la carretera vieja. Ese lugar tiene su nombre peculiar, ¿no? Muy conocido, pero que inicialmente la carretera no era ahí donde está ahorita, era en esa parte. Pero también se narra y se cuentan los historiadores, ¿no? y lugareños, que ese lugar ganó el nombre porque ahí se aparecía prácticamente cierto personaje, ¿no? El diablo, ¿no? Entonces, no, es que ahí se aparecía. Él es el que impidió prácticamente que siguiera uno transitando por ahí. Entonces, se vieron obligados a cambiar de lugar. Entonces, el nombre que se tiene realmente no es la carretera actual, sino la carretera de arriba. Entonces, prácticamente hablamos de la misma altura, el mismo lugar. Regresándonos un poquito a lo que nos comentabas, tú dijiste una frase que se me quedó a mí mucho. Era también como un tipo de protección. La misma frase que esta persona logró escuchar a distancia. Fíjate que esa frase incluso es bíblica, ¿no? Viene en la Biblia cuando el arcángel, creo Miguel había venido a buscar el cuerpo de Moisés. Entonces dice que tuvo un encuentro con el diablo, con Satanás, ¿no? Y Satanás reclamaba el cuerpo de Moisés. Entonces el arcángel le dice: yo no soy para contender contigo, pero que el Señor te reprenda. O sea, que sea el Señor el que te dé tu paga. Sí. Y eso es lo que prácticamente es lo que significa esa palabra, ¿no? Cuando dice el Señor te reprenda, o sea, que el Señor te pague, ¿no? Que el Señor te dé tu castigo como al Señor le plazca, ¿no? Porque al fin de cuentas el que tiene la autoridad de todo es Él. Sí. Entonces es eso, ¿no? El Señor te reprenda, el Señor te pague, el Señor haga lo que tenga que hacer contigo. Y lo usan como cierta... Exactamente, como una protección. Exacto, pues sí. Como protección, como al mismo tiempo también, pues sí, declaramos, ¿no? Declarar por fe que Dios es el que va a intervenir en toda esa situación, en donde pues, todo queda ajeno a tus manos, ¿no? Porque, repito, es algo espiritual, ¿no? Y retomando el tema que nos comentabas de la carretera, que anteriormente era por otro lugar, y ahora es por otro. ¿Cuál era el nombre de ese lugar? ¿O pues, cómo le llaman ahora? Es conocido como el Espinazo del Diablo. Okay. Es conocido como el Espinazo del Diablo. Incluso cuando tú comienzas a descender... Es una montaña. Es una montaña. Para los que nos están viendo, describir un poco cómo es. Exacto, es una montaña. Entonces, en la parte más alta, te das cuenta, hay una especie como de cordillera y tiene la forma de espinoso, es un espinazo, pero formado por puras piedras. Y a un lado es donde pasaba precisamente, y está marcado, de hecho, ahí cómo cortaron el camino para que pasara por ahí antes la carretera. Incluso uno de mis abuelos fue arriero y él todavía le tocó pasar por ahí, en la carretera vieja. Pero ese lugar era algo, es incluso hasta ahorita, ¿no? Un poco complicado el tema. ¿Por qué? Porque te das cuenta y te repito, o sea, se ve lo que es las piedras, ¿no? Pero donde pasa la carretera es tierra suelta. Entonces la misma tierra pues te impide prácticamente de manera constante, se derrumbaba y se derrumbaba y se derrumbaba y se derrumbaba. Entonces, y decía, no, pues es que es el diablo el que no deja pasar por aquí. Pues tenemos que cambiar el camino. Y entonces es donde se adopta ese nombre del Espinazo del Diablo. Y ya lo cambian al lugar que ahora se conoce. Pero el nombre, pues muchos se lo traen a ese lugar. ¿Sí? Y repito, ha sido más por las apariciones que se han contado aún más los lugareños y los mismos pastores. ¿Lograste ver algo ahí en esa área? En otra ocasión sí me tocó. Okay. En una ocasión igual de noche, ya eran como
11 de la noche más o menos. Venía yo bajando por ahí y de repente nada más se me atraviesa una sombra. 2 brincos nada más. Salió como del pretil de este lado. Pega un primer brinco a la mitad de la carretera. Pega el segundo brinco. Y de este lado es, no sé si recuerdas cuando has pasado por ahí, estaba como un paredón. Entonces el animal llega al paredón y cuando yo llego exactamente a ese lugar, pues no hay animal. No ve nada, únicamente. O sea, como que pegó a la pared y desaparece. Y obviamente, pues, todo eso es cuestión de preocuparse, ¿no? ¿Por qué? Porque es cierto y confías en Dios, pero sigues sintiendo. Seguimos siendo carne, seguimos siendo seres humanos y pues sentimos de repente el temor, ¿no? De repente se siente como se eriza la piel, ¿no? Había una historia que me estabas platicando también fuera de cámaras. Es que has vivido mucho, ¿no? Has estado mucho tiempo en la carretera, pero me gustaría que nos compartieras también esta tenía que ver con una pasajera. Fíjate que ahí se cruzan 2 historias. Okay. Sí. Por ejemplo, esta ocasión veníamos saliendo de Taquilla, 4 de la mañana. Salgo totalmente vacío, me dice la taquillera, ¿no? ¿Sabes qué? Saliendo de la ciudad vas a levantar a tus pasajeros, 4 pasajeros. Llego al lugar indicado, abordan los 4 pasajeros y venimos. De ahí, llegando conforme veníamos avanzando, comienzo a levantar más pasaje y obviamente vas haciendo cuentas. La unidad estaba diseñada para 14 pasajeros. Entonces ya traía yo 4, me quedaban 10 lugares. Llego a una comunidad en donde levanto otros 4 pasajeros. Son 8, me quedan 6 lugares. Y llego a otra comunidad, levanto otros 2. Ya son 10, me quedan 4 lugares. Llego a la última comunidad y levanto otros 2. Me quedan, ¿cómo se llama? 2 lugares. 2 lugares disponibles. Exacto. Y ya llegando casi al destino, 20 minutos antes del destino, me hacen la parada y subo los últimos 2. Y veníamos igual. Yo venía platicando con el pasajero que venía en el asiento de adelante. Veníamos bien metidos en la plática. Sino ya llegando a la ciudad prácticamente de destino, me avisa, ¿no? Me baja en tal lugar. Sí. Me orillo y bajo a la pasajera. Pero para eso, en la última ciudad más grande, teníamos una checadora en ese entonces. Y pues ella, su obligación es precisamente abordar la unidad y pasar a hacer el cobro correspondiente a cada pasajero. Y después ella tiene la obligación también de reportarnos a nosotros. Y sí, todo totalmente cuadrado, o sea, todos los pagos correspondientes y todo. Sino ya cuando llegamos al lugar donde me hacen la parada, para ya empezar a bajar, bajo, abro la puerta y baja la pasajera. Pero de repente me baja otro pasajero y me dice, yo también me bajo acá de una vez. Traía una gorra, pero con la gorra él cubría su rostro. Incluso la agarra y se agacha y me dice, tenga usted, me paga su pasaje. Y entonces yo agarro y me pongo a contar las monedas, porque me pago con puras monedas. Y el importe que él me estaba dando era el equivalente al costo del lugar de donde tenemos la checadora al destino. Nunca abordó ahí. Exactamente, y nunca abordó ahí. Ahí solamente abordó una chica, ¿sí?, que estaba precisamente en la parada, y una señora que llegó en un taxi. Entonces, nada más fueron 2 pasajeros que, repito, que habían subido. Y entonces, cuando yo agarro, me pongo a contar las monedas y levanto la mirada, ya no estaba. O sea, desapareció. No sé si llevaba mucha prisa, corrió, no sé. O sea, que hasta que yo levanto la mirada, pues ya no estaba. ¿Y cómo sentiste el ambiente?
No, pues incluso en el momento, o sea, sentí medio extraño porque decía, no, pues, ¿dónde subió? Yo agarro, me subo a la camioneta, le pregunto a mi pasajera, oye, ¿te acuerdas dónde subió? No, dice, ¿por qué? Ya le expliqué, ¿no? Lo del tema de los pasajes y todo. Me dice, no me digas, dice, mira. Me enseña sus brazos, como se espanta, ¿no? Dice, es que, pues no subió, no recuerdo dónde subió. Y no subió. Después de los últimos 2 pasajeros que subí, después de la checadora, sí, ellos son los primeros que bajaron, que son los que me pagaron también, pero el importe pues es más bajo. Sí. Y sin embargo este pasajero baja y pues no doy con él, ¿no? Se me ocurre y me acerco con uno de mis compañeros y le platico, fíjate que esto me pasó. Y él me dice en un tono medio sarcástico, ¿no? Me dice, no manches, antes sí que te pagaron, dice, te fue bien. Le digo, ¿por qué? No, dice, yo subí, dice, igual, la semana pasada subí una viejita. En tal desviación, yo subí una viejita, dice. Y era en la mañana igual, como las 4 o 5 de la mañana era. Entonces, dice, le hizo la parada y resulta que en ese lugar, donde le hicieron la parada, él se baja, que abre la puerta. Incluso él me comenta, ¿no? Le preguntó, ¿va usted a tal lugar? Sí, voy. Le toma la mano y la sube. Pero había una pasajera que venía sentada a un lado de la puerta, ¿no? Y dice que esa pasajera le reclama. Le dice, oiga, cierre la puerta, hace frío. Entonces el compañero pues se queda incluso molesto, ¿no? Pues, ¿cómo puede ser tan... como decía ella, ¿no? Como decía él, ¿cómo puede ser tan chocante? Decía de que está viendo que estoy subiendo una pasajera y todavía reclamarme que yo cierre la puerta, dice. Y bueno, pues no le hice caso, ¿no? Yo cierro la puerta, dice, que me subo a la camioneta y que me voy. ¿Cuál es el problema llegando al destino? Se puso a bajar a cada uno de los pasajeros conforme iban haciendo la parada y la viejita nunca bajó. Él se sube a su camioneta, la busca y no estaba. No estaba. Y me dice, ¿qué pasó? Se bajó y no me pagó. ¿En dónde se bajó? Pero nadie la vio bajar. Nadie la vio bajar. Entonces yo le decía a él, ¿sabes cuál es el problema? Si analizas bien tu historia, lo que me estás contando, tu experiencia, es que tu pasajera nunca subió. ¿Cómo crees? Me dice, no, ¿cómo crees? Es incoherente. Yo te voy a decir por qué nunca subió tu pasajera. Nada más tú la viste. Si la pasajera que venía junto a la puerta te estaba reclamando que cerraras la puerta porque tenía frío, es porque no vio a nadie subir. Correcto. Nadie te va a reclamar porque abras la puerta para subir a otro pasajero. Nadie te reclama. Ningún pasajero te va a reclamar. Prácticamente nadie vio nada ahí, ¿no? Exacto. Solamente él. Y lo más escalofriante, ¿no? Le agarró la mano. Porque yo la agarré de las manos y yo la subí porque era una señora grande. Bastante interesante. Fíjate, en este momento hasta yo mismo me estoy sintiendo como extraño de escuchar esta historia. Sí, así es. Sí, y es que fíjate que igual compartiendo las experiencias con más compañeros, incluso de más experiencia, nos decía, no, es que de por sí en esos tramos ha habido ese problema. Sí. Antes de las 6 de la mañana o después de las 10 de la noche no es muy recomendable a orillarte, ¿no? a levantar pasaje en ese lugar por ese mismo motivo. Y bueno, te digo, a pesar de los ya casi 20 años, ¿no?, trabajando en el transporte, pues me entero también yo de esa noticia, ¿no?, que no es recomendable. Y yo igual le doy gracias a Dios. ¿Por qué? Porque al menos esa historia como la de este compañero, pues no me había pasado. Y que todo terminó bien, ¿no? Sí. Al final de cuentas. Así es. A mí me gustaría poder cerrar este podcast del día de hoy preguntándole al público que está viendo y que está escuchando esta historia, si nos puede comentar en la parte de abajo quién creen que haya sido, a quién subieron,
dejemos eso en el misterio. O a quién bajamos. O quién bajó. Exacto. Comenten aquí abajo en un comentario. No olviden también suscribirse. Alex, muchas gracias. Al contrario, Charlie, te agradezco la invitación. Y bien, como también platicábamos, ¿no? Vamos a traer más historias posteriormente si hay una segunda o una posterior visita. Yo creo que sí. Muchísimas gracias a todos los que están en la sintonía de este video. No olviden suscribirse o el Tupa se los va a llevar.